Buenas noches, Mitch.
Ok, chicos, y ahora sí, disculpen, por favor, disculpen la tardanza. Pero bueno, ya estamos acá. Les decía, ¿cuántos hay ahí en el salón? Ya están regulares, ¿no? Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Listo, listo, perfecto. Entonces vamos a cambiar. ¿Listo? A ver, les decía, la semana pasada nosotros vimos el verbo to be en pasado simple. ¿Se acuerdan? El was y el were, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver es el pasado simple también, pero con los otros verbos. Y esto, no creo yo que no va a tener casi ningún problema. ¿Por qué? Porque ustedes ya conocen la estructura gramatical. La estructura gramatical no va a cambiar, no va a cambiar, en el pasado y en el presente. La estructura gramatical. ¿Qué les digo? En afirmativo, sujeto, verbo en presente y complemento. Sujeto, verbo y complemento. En el presente y en el pasado es lo mismo, la misma estructura. Recuerden de la clase pasada, sujeto, verbo y complemento. ¿Qué es lo que va a pasar? Solamente el verbo se va a poner en pasado, ¿no? Yo digo, I am a teacher, yo soy profesora, pero digo, I was a teacher last year, yo fui profesora el año pasado. ¿Ven? Simplemente estoy modificando, la estructura es la misma. ¿Qué estoy modificando? La terminología, el verbo to be, ¿no? Es igual que con estos verbos. Igualito en el presente simple de los otros verbos, ¿se acuerdan? Y el pasado simple, vamos a ponerlos ahí juntitos. En el presente simple nosotros decíamos sujeto, el verbo y el complemento, la misma estructura. En el pasado va a ser lo mismo. Pero si ustedes hacen memoria, en el presente simple, ¿se acuerdan que en la tercera persona del singular le aumentamos la S, la ES o la IES? ¿Se acuerdan? Aquí ya no vamos a utilizar eso. Ya no vamos a ponerle la S, ya no, eso no. Simplemente vamos a ponerle ED al verbo para convertirlo a pasado. En presente es una terminología, unas reglas. En pasado son otras reglas, pero la estructura gramatical siempre va a ser la misma. Ahora, de repente más fácil le va a resultar este pasado, porque si ustedes hacen memoria, en el presente utilizamos para las preguntas, ¿se acuerdan? Para las preguntas y para el negativo utilizamos dos auxiliares. El Sí, do, buenas noches. ¿qué tal? ¿Cómo estás? El do y el das. Sí, dime. Su Power creo que está estático. Sí, no, todavía no estoy haciendo nada, solamente lo he dejado ahí. Estoy haciendo que ustedes recuerden lo que hicimos, la comparación. ¿Bien? Entonces, todavía no, la clase todavía así como Simple Past todavía no empieza. ¿Listo? Estábamos recordando. En el presente utilizamos, ¿se acuerdan? Dos auxiliares para formar la pregunta y para formar el negativo. Decía do y does. Decía don't y doesn't en negativo, ¿se acuerdan? En cambio, acá en el pasado, en el simple past, en el pasado simple, solamente vamos a tener un auxiliar. Ya no va a haber lugar a equivocaciones. No, que el don't, si va don't, que va doesn't, no. Aquí es un solo auxiliar, que es el auxiliar did. Nada más. ¿Listo? Vamos a verlo. Todo lo que les he dicho ahorita, que hagan una comparación entre el pasado y el presente para comparar estructuras, es la misma estructura, solamente que va a cambiar. Ya no son dos auxiliares, es uno solo. Ya no es la ES, no, solamente va a ser el ED. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar primero. Para formar oraciones en pasado simple con otros verbos, dice, como hemos dicho, el pasado simple o simple past se utiliza para hablar de una acción concreta que comenzó y acabó en el pasado. Esa es la primera característica. Segundo, así como les referí en la clase anterior, vamos a utilizar expresiones temporales, expresiones de tiempo. Y esas expresiones de tiempo son los adverbios de tiempo. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, se llaman last year, el año pasado, last month, el mes pasado, o si no, yesterday, ¿no? Yesterday, ayer, puede ser yesterday morning, ayer en la mañana, yesterday afternoon, ayer en la tarde. Puede ser también, estoy nombrando algunas, ¿no?
que vimos la semana pasada. El ago, ¿se acuerdan de hace? Por ejemplo, 5 minutes ago, hace 5 minutos. Esos adverbios de tiempo que los estudiamos la clase pasada y los utilizamos con el verbo to be, igualito se van a aplicar en este pasado simple con los otros verbos. ¿Bien? Entonces, vamos a ver. Les estoy dando aquí unas oraciones que ustedes van a ver cuál es la diferencia de una característica que es importante en el, ¿no? En el, yesterday, qué chistoso que soy. Acá, yesterday. Me he puesto tan lejos de la computadora que ya el teclado no sé si lo alcanza. Yesterday, muy bien. Listo. Bien, entonces le decía, ¿no? En estas oraciones que les estoy poniendo acá, vamos a ver una característica importante del pasado simple con los otros verbos. Yo quiero hacer una oración que utilice el verbo clean, el verbo limpiar, pero quiero decir que ella limpió su casa el fin de semana, el fin de semana pasado, o la semana pasada. Le pongo she, que es el sujeto, she cleaned her house last weekend. Ella limpió su casa el fin de semana pasado. ¿Qué ha sucedido con el verbo clean, que está en presente? Le he agregado ed. Bien. Ahora veamos otro verbo, work. El verbo work es el verbo trabajar. ¿Cómo digo? Ellos trabajaron. Digo, they worked on an important project yesterday. Ellos trabajaron en un proyecto importante ayer, yesterday, ayer. Bien. Entonces estoy viendo el worked comparado con clean, le agregué ed. Work, también le he agregado ed y ya lo puse en tiempo pasado. Pero acá, por ejemplo, el verbo go, el verbo ir. No. Si yo quiero decir, nosotros fuimos al cine ayer en la noche, le pongo, we went to the cinema yesterday night. Al cine ayer en la noche. Pero el verbo, que era go, ya cambió a went. ¿Bien? Y aquí, otro ejemplo, el último ejemplo, si quiero, think es el verbo pensar. Si yo quiero decir pensé en ti todo el día, entonces, ¿qué le voy a poner? I thought in you all day. El think se vuelve en thought. Bien, estamos viendo que aquí en estos dos primeros, al verbo simplemente se le agrega ed. Work, clean, cleaned, work, worked. Pero el go, al go, ya no está goed, no, sino se le cambia a went. El think cambia a thought. Eso nos dice que en el idioma inglés, para formar oraciones en pasado simple, hay que distinguir dos clases de verbos. Los verbos regulares y los verbos irregulares. Bien, hay verbos regulares como por ejemplo estos de acá arriba, los dos primeros, que son los que simplemente se les agrega ed o alguna una cosa similar, y los irregulares, que ya estamos viendo acá, que van a cambiar. De go va a went, de think va a thought. Bien, entonces, dos características. El pasado simple con otros verbos, existen dos clases de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Bien. Aquí, en esta diapositiva, vamos a dar una visión general de lo que vamos a tratar dentro de unos minutos. Bien. Vamos a ver cómo se forma en el tiempo pasado el afirmativo, el negativo y el interrogativo. A estas tres cuadritos que están viendo ustedes son las estructuras gramaticales. Y estas estructuras gramaticales ya las hemos dicho que no van a cambiar. No van a cambiar con relación al presente simple. Si ustedes un ratito ustedes escriben estas, ¿no? en un cuaderno, las escriben y luego cuando estudien el presente simple van a ver que la misma estructura, ¿qué es lo que va a cambiar? Simplemente va a cambiar la manera de ver el verbo, nada más. Y lógicamente el auxiliar, y en este caso en pasado es did, en presente era do y does.
¿Listo? Vamos a ver. Vamos a ver un ratito acá. Para ver oraciones en afirmativo. En afirmativo, digo yo, viene el sujeto, el verbo en pasado, o sea, past. El verbo, el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Por ejemplo, digo, quiero hacer una oración con el verbo sí, el verbo ver. Entonces le pongo, yo vi una película ayer. I saw a movie yesterday. El pasado de sí es saw. Bien, es un verbo irregular. Siguiente ejemplo. She washed her car last week. Ella lavó su carro ayer, la semana pasada. Last week. She washed. El verbo es wash. Y aquí le he puesto washed. De igual manera, en la tercera oración digo, last month, el mes pasado, I traveled to Japan. I traveled to Japan. Yo viajé a Japón. ¿Ven? Oración, el sujeto, como está acá, el verbo en pasado, traveled to Japan, complemento. Igual acá, she washed, el sujeto, el verbo en pasado, her car last week, el complemento. De igual manera, I, el sujeto, saw es el pasado del verbo sí. Entonces, es el verbo, pero en pasado, y el complemento a movie yesterday. ¿Bien? Eso es lo que es el afirmativo. ¿Bien? Esa es la estructura gramatical del afirmativo. Aquí, estas tres que están acá siguientes, vamos a ver las oraciones negativas. En las oraciones negativas vamos a tener un auxiliar y un not, que también se pueden juntar. Así como en el afirmativo del tiempo presente simple, pusimos el do con el not, se ponía el don't, ¿se acuerdan? O el does con el not, se unía en el doesn't. Aquí el did con el not se va a formar como didn't, se va a contraer como didn't. Bien, digo, he didn't wash his car yesterday. He didn't wash his car yesterday. Si vemos la estructura gramatical, aquí vamos a tener el sujeto, he, did not, lo hemos juntado en didn't, el verbo wash y el complemento. Pero ustedes se dan cuenta que aquí el verbo tiene que estar en presente, no en pasado como acá en el afirmativo. En el afirmativo ponemos el verbo en pasado. Y en negativo, ¿qué le estamos poniendo? El verbo pero en presente. No lo estamos poniendo en pasado. ¿Por qué va a ser eso, profesora? Y efectivamente, estamos viendo aquí el wash, ¿no? Aquí es washed en tiempo pasado con ed, pero aquí le estamos poniendo wash solito. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, cuando se tiene el auxiliar del pasado, ya no hay necesidad de poner al verbo en pasado. No se pone el verbo en pasado por último. No se tiene que poner. ¿Por qué? Porque no podemos juntar un auxiliar del pasado con un verbo en pasado. Uno de ellos nada más tiene que tener. En el caso del afirmativo, definitivamente va el verbo en pasado. Pero en el caso del negativo, cuando existe un auxiliar, el auxiliar es el que va a comandar esa función. El auxiliar, si el auxiliar está aquí con did, quiere decir que esta oración es negativa. Y básicamente que el verbo se tiene que poner en negativo, se tiene que traducir en negativo. Si bien es cierto que va a estar escrito en presente, lo vamos a tener que leer en pasado. Yo digo, he didn't wash his car yesterday. Él no lavó su carro ayer. Comparen esta oración con esta de acá arriba. She washed her car last week. Ella lavó su carro. Ella lavó su carro. Está en afirmativo. Él no lavó su carro. Está en negativo. La diferencia es que acá en afirmativo está en pasado el verbo. Y acá en negativo el verbo está en presente.
no le ponemos ed. ¿Por qué? Porque ya está el did acá. Bien. Siguiente ejemplo. I didn't travel to Ica last week. Yo no viajé a Ica la semana pasada. No viajé. El verbo está escrito en afirmativo, en presente, pero se va a leer en pasado. ¿Por qué? Porque este did que está acá junto con el not, de pasadita, está junto con el not, entonces nos indica que esta oración negativa está en pasado. Tenemos que traducirla al pasado, a pesar de que el verbo está escrito en presente. Siguiente. He didn't see a movie yesterday. Él no vio una película ayer. Compárenla con la primera. I saw a movie yesterday. Yo vi una película ayer. El saw es el pasado de sí. Pero aquí, la negación de esta oración, de la primera oración, está en afirmativo. Aquí la estamos poniendo en negativo y le utilizamos, lógicamente, ya sabemos que en negativo utilizamos el auxiliar con el not. Digo, he didn't see a movie yesterday. ¿Ven? Ya no estoy utilizando el saw, que es solamente en afirmativo. Aquí en negativo, el verbo se pone así como está acá, sí. Se pone en presente. Y se lee en pasado. ¿Por qué es eso? Porque está aquí el did. Cuando está el did, quiere decir que cualquiera que sea la oración va a estar en pasado. Ya sea afirmativa, pero afirmativa no, así sea negativa o interrogativa. ¿Y por qué en afirmativo no? Porque en afirmativo, ven que estamos viendo acá la estructura, no tiene did, ¿no es cierto? No tiene did, solamente dice sujeto, verbo en pasado y complemento. En cambio, en la estructura del pasado negativo, sí hay un auxiliar. Cuando esté el auxiliar aquí, ya el verbo se pone en presente. ¿Bien? Y lo siguiente es ya la pregunta. La pregunta se caracteriza por... La pregunta se caracteriza ¿por qué? Porque tiene el did delante. Tiene el did. Bien, tiene el auxiliar aquí delante. El auxiliar siempre, los auxiliares van adelante, ¿no? Entonces le pongo el did, le pongo el sujeto, el you, y el verbo en presente. Igual, la misma filosofía que en el negativo. Si está el auxiliar acá, el verbo tiene que estar en presente. Did you have dinner last night? ¿Tú tuviste una cena ayer en la noche? O en todo caso, la última oración. Did my mother buy some flowers yesterday afternoon? El verbo buy es el verbo comprar. Si lo vamos a poner en pasado, digo, mi mamá compró algunas flores ayer en la tarde. Bien, ya sabemos que en negativo y en pregunta el verbo se pone en presente. Lógicamente, ¿por qué? Porque está el auxiliar ahí, ¿no? Pero en afirmativo el verbo sí se pone en pasado. Eso me dice que cuando vayamos a hacer oraciones, lo que va a ir en lo que nos va a preocupar, el modo, la manera en que nos va a preocupar saber cuál es un verbo regular o cuándo es un verbo irregular, solamente es en el afirmativo. ¿Por qué? Porque en el interrogativo y en el negativo no importa si sea regular o irregular. Tú simplemente le pones en presente el verbo. Nada más. Bien. Esta en realidad es la vista panorámica de lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? ¿Me han entendido algo? ¿Me han entendido algo, chicos? Sí, Miss. Ok, muy bien. A mí me mareó, Miss. ¿Por qué? ¿Qué parte te ha mareado? ¿Qué parte te ha mareado? A ver, dime. Los primeros, los pasados. Pero aquí Los tú estás tres viendo. últimos. Tú estás viendo acá las estructuras. El único que usa el verbo en pasado es el afirmativo, nada más. Después tú estás viendo acá en negativo, usas el verbo en presente.
Y en pregunta, pues sabes que es una pregunta porque tiene signo de interrogación, el verbo también esté presente. La única forma, la única manera donde tú te vas a tener que preocupar en poner el verbo si le va de, si cambia, o sea, es en el afirmativo. Después en los demás, en el interrogativo y en el negativo, el verbo va a ir en presente. No. ¿Por qué? Porque utilizan el did. ¿Ven? Acá tienes el did, le pones el verbo presente. Acá está el did, le pones el verbo en presente. Pero como acá en afirmativo no tiene did, le pones el verbo en pasado. Nada más. Bueno, vamos a ver. De repente lo vas a comprender mejor cuando haya ejemplos. ¿Bien? Gracias. Aquí estamos viendo reglas. Las reglas. Un ratito acá. Listo. Las reglas. Aquí sí, lamentablemente pero son 4 reglas y son fáciles en realidad. No son difíciles. Esas 4 reglas para los verbos regulares. Ya sabemos que los irregulares cambian, ¿no es cierto? Van a cambiar. Entonces aquí vamos a utilizar los verbos regulares. ¿Cuáles son las reglas que siguen los verbos regulares en el pasado? Los verbos regulares, al verbo se le va a agregar ed. Cuando ustedes vean un verbo con ed, significa que esa oración, ese verbo está en pasado. ¿Ya? Entonces le pongo al verbo como regla así, ¿no? Como regla ya general, digo, al verbo se le agrega ed. Por ejemplo, walked, caminar. Walked, caminó. Play, jugar. Played, jugó. ¿Ya? Ahora, esa es una regla general. Pero cuando el verbo termina en e, entonces solamente se le agrega la d. ¿Por qué? Porque ya la e está dentro del verbo. ¿Listo? Si acá le agregué ed, acá simplemente le voy a agregar la d, porque la e ya la tiene el verbo. Like, gustar. Liked, gustó. Move, mover. Moved, movió. Bien. Esa es la regla, la primera y la segunda regla. Están fáciles, ¿no es cierto? Solamente ed, acuérdense ustedes, ed y listo. Bien, ahora, la tercera regla dice que cuando el verbo termina... Sí, dime. Disculpe, cuando termina en 2 puntos menos Se le suma la d, simplemente la d. Cuando termina en Cuando termina. Claro, y cuando termina... ¿Ah? Ya. Ya, ahí está el like, termina en E, le agrego la D. Claro. Move, termina en E, le agrego la D. Nada más. Ajá, nada más eso. Ahí cambiaría E más D. Por eso está. No, pues a la E, si termina en E, le agregas la D nada más. ¿Ya? Ahora, dice que cuando los verbos terminan en una consonante, por ejemplo, carry, termina en una consonante más la Y se convierte hacia acá. Verbs ending in consonant plus Y. Los verbos que terminan en una consonante más una Y, ¿qué es lo que sucede? Cambia, change es cambiar, ¿no? Cambia la Y por I y se le agrega ed. ¿Ya? Por ejemplo, carry, llevar, acarrear. Ese llevar, carry, termina en una consonante más una Y. ¿Cómo hago para poner esta palabra carry en pasado? La Y se le cambia por I latina y se le pone ed, carried. Study, estudiar, termina en consonante más Y. La Y se convierte en I y se le pone ed. Carry, llevar. Carried, llevó. Study, estudiar. Studied, estudió. Bien. Ahora, yo les estoy diciendo de una manera referencial, estudió, ¿no? Pero supongamos, digo yo, ¿no? Una oración que diga, we studied English long time ago. Nosotros estudiamos, ¿ven? Ya no es estudió, sino estudió. Nosotros estudiamos inglés long time ago, hace mucho tiempo. Bien. Entonces, eso también, la traducción o la conjugación del verbo depende del sujeto, lógicamente, ¿no es cierto? Así como en castellano igualito. Ahora, la última regla dice que si el verbo
termina en una vocal, o sea, consonante, vocal, consonante, es como en plan, por ejemplo, consonante, vocal, consonante, ¿qué se hace para ponerlo ese verbo plan en pasado? Le duplico la última consonante y le pongo ed. De plan, planned. Stop, igualito. Termina en consonante, vocal, consonante. ¿Qué es lo que pasa? Stop, le duplico la última consonante y le pongo ed. Stopped. Plan, planificar. Planned, planificó. Stop, parar. Stopped, paró. ¿Sí? Eso es para formar, poner los verbos regulares en pasado. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, ¿han entendido? ¿Han entendido, chicos? Ahí sí está fácil. Sí, pues, ¿no? No está fácil, estas reglas están fáciles. Miren, mientras ustedes más se acostumbren a ver en lo que hemos pasado, que la I se pone ES, ya se les hace más familiar el asunto. ¿Verdad que sí? Bueno, aquí estos son los verbos irregulares. Los verbos irregulares, dice, para formar las oraciones en pasado simple con verbos irregulares, hay que saber que estos verbos, o sea, los verbos irregulares, cambian en su forma. ¿Bien? La estructura gramatical es la misma, siempre es la misma, pero lo que va a cambiar es el verbo, no más. ¿Bien? Si yo digo, por ejemplo, go, ir, digo went, fue. Take, tomar, tomar de agarrar. I take a taxi, por ejemplo, tomo un taxi. Ese tomar de take se convierte en took. El make, que es preparar, hacer, lo pongo en made, preparó, hizo. Buy, comprar, bought, compró. Think, me olvido siempre, me olvido yo. Think, pensar. Thought, pensó. Do, hacer. Did, hizo. ¿Se acuerdan ustedes que do puede ser tanto verbo como auxiliar? En este caso estamos haciéndolo como verbo, pues se llama verbo irregular. ¿Ven? El do es el verbo, ¿ya? Have, tener. Had, tuvo. Drink, beber. Drank, bebió. Eat, comer. Ate, comió. Fly, volar. Flew, voló. Get, conseguir. Got, consiguió. Leave, partir. Left, partió. Meet, reunir. Met, reunió. Sleep, dormir. Slept, durmió. Estos son los verbos, han visto, ¿no? Están cambiando. Hay algunos que cambian poquito. Por ejemplo, el eat. Eat con ate solamente es de repente un movimiento de letras, ¿no? El get con el got no cambia más que una letra. Pero hay verbos que sí cambian. Por ejemplo, el think con el thought. El buy con el bought. Aquí, por ejemplo, el go con el went. No tiene ni siquiera una letra que les pertenece en común. No tiene nada. Esos son los verbos irregulares. Y esos verbos irregulares, ustedes me dirán, profesora, pero ¿cómo voy a saber yo tantos verbos irregulares que pueden haber? Efectivamente. Pero eso sí lo pueden encontrar ustedes en el Classroom. Yo les he puesto antes de la primera semana, de cuando recién nos conocimos, decía, hay un tema ahí en el Classroom, en el aula de ustedes, que dice documentos importantes, creo que dice. En esos documentos importantes, que está antes de la semana 1, hay dos documentos. En los sílabus, dice los sílabus autorizados, me parece que dice, que ya están firmados por la Jefatura de Unidad Académica. Y el segundo documento es el manual de inglés. En el manual de inglés, si ustedes lo abren, van a ver dos libros, dos documentos. Esos documentos son el manual y el workbook. Dentro del workbook
está en una de las últimas hojas, está la lista de verbos irregulares. Eso yo lo hice, ese manual, que yo les aseguro que ni uno de ustedes lo ha abierto, ni uno de ustedes sabe de qué se trata. Ahí está todo el curso. Ahí está todo este curso. ¿Bien? Pero bueno, ¿cómo se llama esto? En el workbook, el workbook es un libro de ejercicios, y yo estoy segura que tampoco ni siquiera lo han visto. Ahí están ejercicios. Y en la parte final está una lista de los verbos irregulares, de los más comunes, ¿no? Ahí no me acuerdo cuántas páginas son 4. No, en realidad no me acuerdo. Pero yo les aconsejaría que de repente si lo pueden imprimir o lo pueden copiar, si tienen tiempo, lo copian, ¿sí? Porque ahí está el verbo en inglés, el verbo en inglés en pasado, el verbo en pasado participio, que lo usamos el próximo año, lo vamos a usar, si Dios me da vida y si me contrata el instituto, de esas 3 partes, aparte de la traducción, aparte de qué significa cada verbo. ¿Bien? Entonces, les digo, por favor, que lo vean. Como les digo, si ustedes quieren, pueden imprimirlo, tomarle captura, no sé, para que ustedes lo tengan a la mano cuando tengan que hacer alguna traducción. ¿Bien? Pero bueno, ya les dije dónde están los verbos irregulares dentro de su clase. Bien. Aquí estamos viendo también los adverbios de tiempo. ¿Cuál es lo que vamos a usar? Algunos vamos a utilizar, por ejemplo, ago. 1 hour ago, an hour ago, hace una hora. A week ago, hace una semana, por ejemplo, ¿no? O si no, last weekend, el fin de semana pasado. O last year, el año pasado. O last Monday, el lunes pasado, ¿no? Y también teníamos el yesterday. Yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday night, ¿no? Así tenemos ¿cómo se llama esto? Los adverbios de tiempo. Luego también, aquí ya, vamos a ver aquí, ahí está, este de acá, tenemos el when, ¿no? When I was young, cuando yo era joven, qué sé yo. Ahorita ya vamos a tratar de la misma estructura de cada uno, en afirmativo, que se pone, en interrogativo y negativo, que se pone, para luego a tomar las pequeñas intervenciones que ustedes hacen en la clase. ¿Bien? En afirmativo, digo que el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Por ejemplo, digo, when I was young, cuando yo era joven, I wanted to be a pilot. Este verbo want es el verbo que yo quiero poner. Want es querer. Si yo quiero decir, cuando era joven yo quería ser piloto, entonces pongo, when I was young, cuando yo era joven, I wanted to be a pilot. Yo quería. ¿Eh? El verbo want es el verbo querer. Quería, en pasado lo pongo wanted. Segunda oración. ¿Cómo digo? Ella fue a la cama temprano anoche. Digo, she, el verbo go es el verbo ir. ¿Cuál es el pasado del verbo go? Went. She went, ella fue, to bed, a la cama, early, temprano, yesterday night, anoche o ayer en la noche. ¿Bien? Tercer ejemplo. They played video games last week. ¿Qué estoy diciendo aquí? Ellos, they, played. El verbo es play, jugar. Pero si yo quiero decir que ellos jugaron, pongo they played video games, juegos de video, last week, la semana pasada. De igual manera, quiero ahora utilizar el verbo forget. El verbo forget es un verbo irregular. Por eso es que acá le estamos poniendo we forgot, nosotros olvidamos his name, su nombre. ¿Bien? Nosotros olvidamos. Al verbo olvidar le estoy poniendo en pasado. Como es un verbo irregular, por eso es que está cambiando en algo y lo tengo que poner así como está. Ahora, ustedes miran, profesora, y acá el play, por ejemplo, el play es un verbo, el verbo play es el verbo jugar en presente. Simplemente este verbo lo convierto o lo pongo a pasado cuando le agrego el ed.
Y pero que me preguntaran, profesora, pero si usted nos acaba de decir que cuando termina en Y se le agrega, esta Y se le convierte en I y se le pone ED. Pero si ustedes leen bien la norma, la regla dice que cuando el verbo termina en consonante más Y y aquí termina en vocal más Y. Por eso es que ahí no está esa regla, no está contemplada y simplemente se le agrega el ED. Bien. Y este de acá, el forgot, es el pasado de forget. La misma estructura, ustedes se dan cuenta, miren, acá está sujeto, we, el verbo en pasado, forgot, y el complemento, his name. Igualito acá, miren, ¿ah? They played video games last week. O si no acá, they went to bed early yesterday night. Estos dos, primero ve el sujeto, luego ve el verbo en pasado y luego el complemento, ¿bien? Igual que acá en este último ejemplo. You studied history last cycle. Study es el verbo estudiar. Este verbo estudiar, ¿cómo lo pongo a pasado? Para decir, tú estudiaste. Entonces, simplemente me acojo a la regla que dice que si el verbo termina en Y, consonante más Y, ¿qué voy a hacer? La Y se convierte en I y se le agrega ED. Esta es la aplicación de las normas del pasado para construir oraciones que sean entendibles en el pasado. No olvidarnos nunca, sujeto, el verbo y el complemento, pero el verbo tiene que ir en pasado si quiero convertir esa oración en pasado, en tiempo pasado. ¿Me han entendido ahí? ¿Me han entendido, chicos? Sí, Miss. Ok, bueno, entonces vamos a ver acá el interrogativo. En el interrogativo, ahí sí vamos, no es difícil, no. Pero ahí sí vamos a tener que usar un auxiliar. Un auxiliar. Solamente vamos a utilizar el did. ¿Ven? Auxiliary, auxiliar, verbo de auxiliar. El did se usan para todos los pronombres personales. Para todos, sea tercera persona del singular, tercera persona del plural, lo que sea. Todos los pronombres tienen usan el auxiliar did cuando van a hacer una pregunta en tiempo pasado. ¿Bien? Entonces, aquí le pongo, aquí va a ir el did. Pero, esta que están aquí, esta oración, esa estructura gramatical que ven, es para las oraciones cuando la contestación va a ser sí o no. Por ejemplo, did you vote, ¿qué le pongo? Did you vote chicken in the supermarket? Did you vote yesterday, por ejemplo? Did you vote? Tú compraste. Perdón, did you buy? Tú compraste a chicken, un pollo, yesterday, ayer. Did you buy? ¿Listo? ¿Por qué le pongo did you buy? Porque aquí, así como acá. Did she buy apples? Ella compró manzanas para el desayuno ayer. Did she buy apples for breakfast? Esa es una pregunta. ¿Y de dónde puede poner la pregunta? ¿Cómo pongo esta? No contestarlo, porque no estamos contestando, a menos estas, sino para convertirla, esta pregunta a una oración afirmativa, le pongo afirmativa. She bought apples for breakfast yesterday. Ella compró manzanas para el desayuno ayer. Bought. ¿Y por qué aquí le pongo bought y acá no le pongo bought? ¿Por qué no le pongo did she bought? No. Y le pongo did she buy. ¿Por qué? Porque la norma te dice que solamente en afirmativo nos vamos a preocuparnos de ver cómo ponemos el verbo, si es un verbo regular, si es un verbo irregular. Solamente en afirmativo. ¿Y por qué, profesora? Porque ya estamos viendo que en el interrogativo utilice el auxiliar did. Y en el negativo también vamos a ver que utilice el auxiliar did. Entonces, significa de que cuando esté presente el auxiliar did, ya sea en una pregunta como en una oración negativa,
esa frase, esa oración, esa pregunta va a estar, vamos a tener que traducirla en pasado. ¿Por qué? Porque el did está ahí, me está sugiriendo, me está diciendo que la oración está en pasado, a pesar de que el verbo se ponga en presente. En afirmativo yo digo, she bought apples for breakfast yesterday. Ella compró manzanas para el desayuno ayer. Pero esa oración yo la pongo a pregunta, pero igual en el pasado, le pongo did delante, le pongo el sujeto, que en este caso es she, le pongo el verbo, pero en presente, estamos viendo en presente, y el complemento. ¿Bien? Esta es la estructura de la pregunta. Pero a lo que iba hace un ratito era de que cuando hacemos una pregunta, hay dos maneras de contestarlo. Eso también lo hemos visto en el presente. Hay dos maneras de contestar. Si yo le pregunto, por ejemplo, a alguien, ¿no? ¿Tú compraste manzanas ayer? Did you buy apples yesterday? Y hay dos maneras de contestarlo. Yes or no. Yes, I bought apples yesterday. O si no es negativo, no, I didn't buy apples yesterday. Yo no compré manzanas ayer. Dos maneras. O sea, sí compré o no compré. Eso pasa cuando la oración tiene esta estructura, cuando la pregunta tiene esta estructura. El did, el sujeto, el verbo y el complemento. Sí o no. Pero, ¿qué sucede cuando me están pidiendo otra información? ¿Dónde, cuándo, por qué, qué sé yo? Entonces, ahí la palabra pregunta va a ir acá, delante del did. Ahí va a ir la palabra pregunta. Y ese ejemplo lo estamos viendo aquí abajito en el número 1. Where, ¿dónde? Did you live? Tú vivías, o dónde tú viviste, when you got married, cuando tú te casaste. ¿No? Entonces, ¿qué le voy a poner acá? ¿Cómo voy a contestar? Me están pidiendo información. ¿Cómo voy a contestar? Lógicamente, si voy a dar una información, esa información va a ser en afirmativo, ¿no es cierto? Va a ser en afirmativo. O puede ser negativo también, pero mayormente te piden dónde. A ver, ¿cuándo tú visitaste a tal persona? ¿O dónde? Tú le dices, no, yo la visité tal día, o yo compré tal cosa, porque son mayormente oraciones en afirmativo. Si yo le pongo en afirmativo, ahí sí tengo que preocuparme de poner el verbo en pasado. Where did you live when you got married? ¿Dónde tú vivías cuando te casaste? I lived, yo vivía, lived, y Nika, when I got married. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo que en afirmativo el verbo cambia a presente. Perdón, cambia a pasado. Lo que sea live, cualquier verbo se tiene que poner en pasado, así sea regular o irregular, en afirmativo. En pregunta, como acá, no va a ir el verbo en pasado, va a ir el verbo ¿qué? En presente. ¿Por qué? Porque ya aquí está el indicio de que es una oración en tiempo pasado. Así tenga la palabra pregunta delante. Basta que esté el did aquí en una pregunta, en un negativo, lo que sea. ¿Para qué? Para que el verbo lo pongamos en presente. Pero cuando lo traducimos, tenemos que traducir, tenemos que leerlo en pasado. ¿Por qué? Porque está el did. El did es el que manda aquí. El verbo auxiliar, por eso está ahí, para auxiliar, para ayudar a que la oración sea bien comprendida. Si está el did ahí, significa que lo que tenga, si sea oración negativa o pregunta, ese did te va a decir que esa oración está en tiempo pasado. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, acá, la número 3, digo, did my family travel to USA last year? Mi familia viajó a Estados Unidos el año pasado. Aquí estoy utilizando el did delante.
y le voy a, ya, está aquí el did, entonces esta oración, esta pregunta tiene que ser traducida al pasado. Did my family travel? ¿Mi familia viajó a Estados Unidos el año pasado? Igualito que acá, ¿ven? Aquí, en el anterior. Did she buy apples for breakfast yesterday? En pregunta. Tiene el did, entonces el verbo va en presente. Pero cuando yo lo paso o cuando leo una oración en afirmativo en tiempo pasado, el verbo tiene que estar escrito en pasado. ¿Ven? She bought apples for breakfast yesterday. Ella compró manzanas para el desayuno ayer. Eso es una oración afirmativa. Eso te estoy contando, ¿no? Y mira, ella compró manzanas para el desayuno de ayer. ¿Listo? Entonces, esa oración afirmativa va a tener el verbo en pasado. Pero cuando ya estamos viendo ahorita sin interrogativa y donde hay un auxiliar, el auxiliar did adelante, esa oración está en pasado, pero el verbo está escrito en presente. ¿Bien? Aquí, por ejemplo. A ver, en esta oración estamos utilizando una palabra pregunta. La palabra pregunta, how. Ya sabemos, porque lo hemos visto en el presente, que la palabra how significa cómo, ¿no es cierto? Como de manera, no como de comer, sino como de manera. How did he do the exercises last night? ¿Cómo él hizo los ejercicios ayer en la noche? ¿Cómo los hizo? Estoy preguntando la manera como los hizo. Entonces, respuesta, last night, ayer en la noche, he did the exercises very fast. Él hizo los ejercicios muy rápido. ¿Ven? Estamos viendo acá una oración afirmativa, ¿cierto? Estoy diciendo que anoche él hizo los ejercicios muy rápido. Aquí estoy utilizando la palabra how, que significa manera. ¿Cómo él hizo los ejercicios ayer en la noche? Mi respuesta, last night, ayer en la noche, he did, él hizo the exercises, los ejercicios, very fast, muy rápido. Porque me están preguntando por la manera, por el modo. ¿Bien? Y a la última decimos, did you swim on the beach last summer? Tú nadaste, swim es el verbo nadar, ¿no es cierto? Digo, nadaste on the beach, en la playa, last summer, el verano pasado. Y entonces, como lo vas a contestar, sí, efectivamente, sí lo hice, sí nadé, entonces digo, last summer, el verano pasado, I swam on the beach. Swam, que es el pasado de swim. Swim es nadar. Swam es nadó, nadamos, nadaron, qué sé yo, ¿no? De acuerdo con la conjugación del sujeto de la oración. Did you swim? ¿Tú nadaste en la playa on the beach last summer? El verano pasado. Last summer, el verano pasado, I swam on the beach. Yo nadé en la playa. ¿Ven? Aquí en el afirmativo, todo lo que está en ese celestito no tiene auxiliar, no tiene el did, ¿no es cierto? Esto de acá, I live in Ica, no tiene. She bought apples, tampoco tiene did. My family traveled, tampoco tiene did. Last night, he did the exercise very fast. Ya, este did no es de auxiliar. Este did es que de verbo. El verbo do, ahí se ha convertido en did. ¿Listo? Pero es el verbo que se ha puesto en presente. No sé, aquí es el do. How did he do? Entonces, esta pregunta, para contestarla, last night, ayer en la noche, we did. Él hizo. ¿No? Y hemos visto que el do es el verbo principal, el verbo hacer, y el did es el pasado. Entonces, en lo que está en celestito, no se le pone, se le pone el verbo en pasado, pero no lleva auxiliar. ¿Listo? En cambio, estamos viendo el interrogativo, sí, en la pregunta, todos los que tienen aquí pregunta,
signo de interrogación, esos sí tienen did. Entonces, nos hace pensar de que solamente nos vamos a preocupar de cuál es el verbo regular, el irregular, si le sumo ed, si lo cambio, no sé, solamente en el en el afirmativo. En el afirmativo, ahí es donde tenemos que poner el verbo en pasado. En los demás no podemos poner el verbo en pasado, no tenemos que poner. ¿Bien? Y aquí en negativo estamos viendo característica, ya lo hemos visto nosotros antes. El did se puede contraer con el not. Vamos a utilizar las contracciones y vamos a decir que existe el didn't. ¿Ven? Didn't. Vamos a estas oraciones. Y el verbo también en presente. ¿Por qué? Porque aquí está el did. ¿Bien? En estas oraciones estoy poniendo a la mano izquierda, bueno, a esta mano de acá, estoy poniendo el negativo. Pero frente a eso estoy poniendo el afirmativo para que veamos y comprendamos por qué o de qué manera vamos a poner el pasado. ¿Bien? Digo, we didn't like broccoli last dinner. A nosotros no nos gustó el brócoli la última cena, la cena pasada. Didn't like, ¿ven? El verbo en presente y el didn't. Acá estoy poniéndolo en afirmativo. We liked broccoli last dinner. A nosotros nos gustó el brócoli la cena anterior, la cena pasada. ¿Ven? Aquí en el afirmativo no tiene did, por eso es que el verbo va en pasado. Siguiente ejemplo. He didn't study mathematics last year. El verbo lo pongo en presente, o sea, así como está en el diccionario, de una manera normal. Le pongo el didn't, y esta es una oración negativa en tiempo pasado. He didn't study mathematics last year. Siguiente ejemplo. They didn't drink tea last family party. Ellos no bebieron té en la última fiesta familiar. Didn't drink, no bebió o no bebieron. Aquí, en la contraparte, estoy viendo que es they, le igual pronombre de acá, pero ya no tiene el didn't drink. ¿Le ha puesto qué? Le ha puesto el drunk de frente. Si ustedes se dan cuenta y comparan la estructura gramatical que les di al principio, decimos en el afirmativo, sujeto, el verbo y el complemento. En afirmativo, sujeto, verbo y complemento. Eso significa de que como no hay un did, le tengo que poner el verbo, se lo tengo que convertir a pasado, con el ed de repente, ¿no? Bien. Estábamos acá, drink, no, drunk, ¿cierto? Ahora, número 4, she didn't play the piano. Ya sabemos que play es, el play es jugar, ¿no es cierto? Pero cuando está junto con un instrumento musical, por ejemplo, acá de piano, entonces le pongo tocó el piano. Ella no tocó el piano en el último concierto. Pero también existe el afirmativo, ¿no es cierto? Digo, she played the piano last concert. Ella tocó el piano, played the piano. Bien, estoy poniendo aquí el played en pasado. ¿En qué? En afirmativo. En la forma afirmativa le estoy poniendo, como dice la estructura, sujeto, verbo y complemento. ¿Ven? El sujeto es she, el verbo es play. En este caso, el verbo es un verbo regular, por eso que le agrego ed. She played the piano de last concert, ¿no? El piano, el pasado concierto. Y por último, you didn't watch the TV news yesterday. Tú no viste el noticiero ayer. You watched the TV news yesterday. Y acá estamos poniéndolo en afirmativo. You watched. El wash es el verbo, acá está no en simple, presente simple. Digo watch, W-A-T-C-H. Aquí W-A-T-C-H y le hemos agregado el ed. Bien. Me han entendido, ¿no?
A ver, chicos, creo que ustedes ya se fueron. No, está Daniel. Listo. A ver, aquí en esta lámina estamos viendo las respuestas largas y cortas. Las respuestas largas son las respuestas largas, o sea, tienen sujeto, verbo y complemento, ¿ya? Ya sean negativas o afirmativas. Pero las respuestas cortas de short answers, ¿qué cosa es lo que van a tener? Ya no tienen sujeto, verbo y complemento. Simplemente tienen el sujeto y el auxiliar. Nada más. En este caso, como es negativo, el auxiliar del afirmativo va a ser did. Y el auxiliar del negativo en la short answer va a ser didn't. Ejemplo. Did you visit your aunt last week? ¿Tú visitaste a tu tía en la semana pasada? Respuestas largas. Yes, I visited my aunt last week. ¿Ven? Aquí estamos poniéndole visited. Sí, yo visité a mi tía la semana pasada. Visited. Este es en afirmativo, ya sabemos que el verbo se pone en pasado, como está, con ed. Si es que es el verbo regular. Si no, ya le ponemos los verbos irregulares, ¿no? Aplicando. Pero aquí, por ejemplo, el negativo, no, I didn't visit my aunt last week. O sea, uno es afirmativo y el otro es negativo. Cuando es afirmativo, simplemente va el sujeto con el auxiliar, que en este caso el auxiliar del pasado es el did, ¿no es cierto? Y acá, para el negativo, le pondría el did not junto, o sea, didn't. ¿Listo? Si yo una respuesta, did you visit your aunt last week? Last week. Entonces, si quiero responderle corto, digo, yes, I did. Do you visit? Yes, I did. ¿Tú visitaste? Sí, yo lo hice. O si no, si es negativa la respuesta, no, I didn't. No, yo no. Listo. ¿Qué nos dice esto de acá? Que simplemente le ponemos el did para las oraciones afirmativas, perdón, las oraciones que merecen una respuesta con sí, le pongo yes, I did. Ahí me quedo en el sujeto y en el auxiliar, nada más. Si es afirmativo, si es negativo, le pongo no, I didn't. El did, el auxiliar, pero en negativo igualito. No, I didn't. Siguiente ejemplo. Did Susan go to Paris by plane? Susan fue a París en un avión. Did Susan go to Paris by plane? Si yo lo voy a contestar largo, yes, she went to Paris by plane. Sí, ella fue a París en avión. ¿Ya? O si no, no, she didn't go to Paris by plane. ¿Cómo lo traduciría? No, ella no fue, no, claro, no fue a París por avión. ¿Listo? Y aquí en las respuestas cortas que nos ayudan bastante, ¿qué cosa es? Es el yes, sí, she did. La respuesta es utilizando el auxiliar did, a pesar de que dice que en el afirmativo el verbo siempre va a cambiar, pero como la respuesta es corta, solamente se necesita el sujeto, que en este caso es she, y el did para el did es para el afirmativo solito y el didn't es para el negativo. Bien. Ahora digo en la 3. When did you visit your aunt? ¿Cuándo tú visitaste a tu tía? When did you visit your aunt? ¿Cuándo tú visitaste? Porque acá está el did. ¿Cuándo visitaste your aunt a tu tía? Respuesta. Si pregunta con when, le tengo que respetar con when. Perdón, le tengo que desarrollar con when. Tengo que contestarle con when. When es cuándo, ¿no es cierto? Where es dónde, pero when es cuándo. Digo, I visited, ya, listo, ya sé que yo visité my aunt, a mi tía, y le pongo, ¿no? Last week.
Yo visité a mi tía la semana pasada. Last es pasado, ¿no? Pasada. Y el week es semana. Entonces, si le pregunto con una palabra pregunta delante de la pregunta normal, digo, when did you visit your aunt? ¿Cuándo tú visitaste a tu tía? I visited my aunt. Yo visité a mi tía last week. La semana pasada. ¿Bien? Ay, no sé qué me entraba el ojo. ¿Me han entendido ahí, chicos? Sí. Ok, muy bien. Este es ¿qué les digo? El compendio. Este es el resumen de lo que hemos visto hace un ratito. El jump en afirmativo, aquí sí vamos a tener que preocuparnos. A ver, es un verbo regular, le agrego ed, es un verbo irregular, lo voy a cambiar. Ahí es el único de estas tres maneras de poner el tiempo pasado, es la única manera en donde sí el verbo va a cambiar, en donde sí el verbo va a tener el ed o el ied, si fuera el caso, en afirmativo. I jumped con ed, yo salté. You ate, comiste o comieron. He cooked, él cocinó. She wrote, ella escribió. It ran, corrió, simplemente corrió. We shouted, nosotros gritamos. You read. Read es leer. Aquí estamos, you read. Tú leíste. Bueno, después les cuento de este verbo en particular. They opened. They opened. Entonces, esto de opened, estoy viendo que es un verbo regular. ¿Por qué? Porque me está aceptando. La manera correcta es de ponerle el ed. ¿Eh? Pero ya vemos, en afirmativo es el único momento, la única forma en donde me tiene que preocupar cuál es el verbo regular, cuándo es un irregular. En los demás, como ustedes lo han visto acá, en el negativo y en el interrogativo, ante la presencia del did, el verbo ya no salta. ¿Ve? No salta aquí, no se le agrega nada. I didn't jump, verbo jump. Aquí en afirmativo sí le agregué ed. You didn't eat, tú no comiste. Eat, igual que eat, ¿no? El verbo comer, pero aquí en pasado, eat es ate. Tú no comiste. You didn't. Aquí, you ate, tú comiste. You didn't eat, tú no comiste. Did you eat, tú comiste. Ya las tres maneras, afirmativo, negativo e interrogativo. Y como les digo, aquí en el afirmativo sí se tienen que poner los verbos en pasado, pero en negativo y en interrogativo no. ¿Listo? No se tiene que aumentar nada, ningún verbo, ni cambiarle nada. ¿Por qué? Porque está el didn't. ¿Ya? Y aquí está el did, el verbo tampoco se modifica, ¿bien? Uy, ya, aquí. Voy a tomar lista, ¿bien? Tengo contabilidad de la noche. Muy bien. A ver, Alvarado Cornejo Carla. ¿Está? ¿No está? Uy, qué pena. Aquí sí va a malograr su fecha total. Presente, Bueno. buenas noches. ¿Carla? Sí. ¿Y por qué no me contestas? Mi audio falla, Ay, Dios mío. A ver, aquí Juan Carlos Arroyo, no existe, no. Ya. A ver, aquí. Claudia Bernal. ¿Está, no? Ok. Neila Bernal. Presente, Miss. Listo, un ratito. Ya lo voy a ver. Un ratito. Miss, una consultita. ¿El Sí. examen va a ser entonces el próximo martes? Sí. Ya. ¿Entre todo el curso, la Miss? O... Sí, en realidad, mira, me voy a centrar más que nada en, ¿qué les digo, no? En la,
¿cómo se llama? En lo que hemos tomado era último, en lo que hemos hecho, el presente simple, el presente, ¿cómo se llama esto? El presente simple, de los otros verbos y del verbo to be también, porque lo hemos visto, ¿no? El presente, el pasado simple, esto de ahora, el pasado del verbo to be, el presente progresivo, los comparativos y superlativos, que es lo que más hemos hecho, más hemos desarrollado, ¿ya? Miren, chicos, yo tengo ahorita aquí una imagen, pues se los voy a compartir, pues, ¿no? Se los compartiré. Un ratito, espérenme, ¿ya? Ahora, les digo, esta nota que ustedes van a ver acá ahorita, las notas que van a ver ustedes, un momentito, yo se las voy a enviar. ¿Quién es el delegado acá? ¿Delegado o delegada? ¿Quién es? ¿Nadie? ¿No tiene delegado usted? ¿Nadie es el delegado? Del curso del Claro, de su salón. salón. Ah, del salón. Era un compañero, si no me equivoco. Sí, creo que ya no viene. O sea que no tiene, no No, tiene, ya no viene, era Arroyo, claro, era Arroyo. Ya Juan no, Carlos Arroyo, misa sí, era. ya no viene, Miss. Claro, o sea, ustedes están a la deriva. Cuando cualquier cosa que le dan, lo llama a dirección, nada, no van ustedes. Bueno, ustedes están viendo acá, ¿no? ¿Me están viendo acá? ¿Están Sí, viendo la miss. hojita? Ya, perfecto. Esta hojita está aquí, promedio de intervenciones en clase, hasta la de hoy día todavía no le he puesto, ¿no? Y los promedios de las tareas, aquí. Bueno, hay personas que me han hecho muy buenos trabajos, que hay personas también que, bueno, la mayoría de ustedes han hecho buen trabajo. La mayoría, ¿para qué les digo? Hay algunos que sí se han equivocado en algunas cosas, pero aquí lo que más me preocupa a mí es el 00 que está acá, es porque no han presentado. Ay, Dios. Los que no han Miss, presentado. Miss, el de arriba podemos ver porque. No, un ratito, espérate un ratito. ya. Voy a yo hacer. tengo un Esto- 0, pero yo presenté todas mis Ya. tareas. Ya. Los has presentado en Yo Classroom también, porque. Miss. Escúcheme, Sí, por favor. Escúcheme, por favor. Esto es lo que yo he registrado en el Classroom. Si ustedes han enviado la tarea ayer o antes de ayer, o sea, no, estamos hoy día martes, ¿no? Si lo han enviado desde el día domingo, lunes o martes, definitivamente aquí no va a figurar, porque yo no he tomado, yo lo he hecho esto el sábado. Hasta el día sábado no había. Yo, por ejemplo, he enviado a Arroyo, bueno, Arroyo no tiene nada. Castillo Cianco no tiene nada, no me mandaron ninguna tarea. Castro Tito, la segunda y la tercera sí, pero la primera no la encuentro, no sé. Y a mí me parece que tú eres una persona cumplida. Chipana no tiene nada. Condori y Madeleine tampoco no me han mandado Miss, yo le he ninguna. mandado trabajos. Ya, pero ¿dónde? Si tú me lo has enviado, a ver, vamos a ver, ya, ahorita que tengo tiempo, vamos a ver, les Miss, voy a dejar un ratito, dejar de compartir esto, ¿no? Y voy a dejar de compartir esto y voy a entrar al Classroom de ustedes, ¿ya? Para que después no me digan, ¿verdad? Que yo a veces digo, ay Dios, ¿qué estoy haciendo? A veces digo yo, ¿dónde está? Digo, no, de repente, yo lo he buscado, chicos. ¿No? Y por último, esto no es cuestión de que yo lo busque tanto. Entro. Escúchame, por favor, escúchame un ratito. Contabilidad de la noche. Contabilidad de la noche. ¿Listo? A ver. Listo, a ver un ratito. Ya voy a cerrar un ratito acá y lo voy a compartir. A ver. Ay, caramba, lo he abierto en otra. Un ratito, espérenme ya. Aquí voy a abrir. ¿Dónde estoy? Acá. Ajá, acá. No, tengo que abrir otra página. A ver si este me erra, pero bueno, ya listo, no importa. Un ratito, por favor, espérenme 2 minutitos que entro esto. Ya. Listo. Ajá, contabilidad de la noche. Muy bien. Ahora sí lo puedo compartir. Listo, aquí, acá. Ajá,
con la calificación que he puesto ahorita. Hay personas que tienen estas notas. Por ejemplo, Bernal Santibáñez tiene este 10 acá. ¿Por qué tiene 10? Mire que les estoy dando una explicación así cansada como estoy de las 5 de la tarde hasta ahorita y hablando y hablando y hablando. Por favor, quiero que me entiendan. Esta nota se las he puesto. ¿Por qué le pongo 10 normalmente? Cuando yo llamo la lista y todo me dice, ya, presente, presente, yo pongo presente, presente, presente a los que me dicen. Y cuando les voy a tomar el examen o les voy a llamar, le digo, por ejemplo, ahorita, Claudia Bernal, no me contesta. Claudia Bernal, no me contesta. Entonces, escúchenme un ratito, pero yo te he llamado. Te voy a decir, por favor, te voy a pedir, por favor, que yo te puedo haber llamado, pero tú no me has contestado. Yo no tengo acá participación tuya. Yo te he llamado, a ver, tú no, de repente, no, normalmente yo no pongo 10 cuando escúchame pues, escúchenme antes de que me digan nada. Cuando ustedes me contestan mal, yo nunca les pongo 10, siempre les pongo 11 o 12. Nunca les pongo 10. 10 es cuando escúchame una cosita, pues, cuando yo les pongo 10 es porque yo los he llamado, les he puesto el 1, porque yo siempre llamo a alguien y le pongo un 1. Junto a su nombre, le pongo 1. Quiere decir que ahí me he quedado o que ahí todavía no me contestan. Cuando yo llamo y no me contestan, varias veces no me contestan, entonces ahí le pongo 10. Cuando ustedes me contestan mal, no les pongo 10, le pongo 11 o 12. No quiero jalarlo. De 11 o 12 es más fácil de subir. Cuando yo veo, por ejemplo, ahorita, hay personas que no me han dado nada. Por ejemplo, aquí Gonzalo, Yerela tiene todas sus notas. Escúchame, tiene todas sus notas, excepto la del día 2 de noviembre. Si ella no me da ningún examen, entonces ese espacio, cuando ya tengo que yo presentar mi ¿cómo se llama esto? Mis registros, todos los espacios vacíos que encuentre les voy a llenar con 0,8. Esa es mi manera de corregir. Y no solamente aquí ahorita, sino también en presencial. Cuando yo los llamo y me contestan mal, les pongo 11 o 12. Cuando no me contestan nada, por último, yo no te pongo profesora, ya vengo, entonces se van, porque así son a veces, se van y no regresan, ahí le pongo 10 porque no está presente. A pesar de que me ha contestado presente en la lista, no está presente a la hora que le voy a tomar el examen. ¿Listo? Y los que ya llegan hasta el final y no me contestan, no, ni siquiera se preocupan, profesora, le debo una nota, así como ustedes están haciendo ahorita. Entonces, ahí es donde yo le pongo 0,8. Esa es mi manera de calificar durante todo el tiempo, los 18 años que tengo en el Instituto Arturo Sabroso Montoro. ¿Listo? Ahora, les digo. Sí, dime. No. Mira, yo sé, a ver, Claudia, yo te conozco, yo sé que tú eres una persona, mira, escúchame, la semana pasada no has intervenido en más de una vez, no has intervenido nunca. Yo te he llamado, amiga mía. No. No. Me parece, no sé, en realidad no sé qué ha pasado, pero definitivamente te digo con toda sinceridad que el día, ¿cómo está? Aquí debe estar acá. Miss, el día 7, efectivamente usted solamente llamó a 6, 7 compañeros nada más, Miss. Claro. Y no llamó a los demás. No, aquí yo tengo, en primer lugar, mira, aquí yo tengo que Alvarado ha venido, Bernal Santibáñez, Neila Bernal, también le tomé a Verónica Castro, le tomé acá, yo no les invento notas, para nada, yo soy bien tacaña, yo no le regalo ni un punto a nadie. Madeleine Condori la llamé, igualito que Espinosa Fuertes, a Silvia Eusebio, lo llamé a Yerela, llamé a Roberto Carlos Ramírez, llamé a Zoila Ramos, y a Blanca Nieves y a Adilson. A esas personas yo les he calificado. Los demás, te voy a decir que no. ¿Por qué? Porque no han estado en la clase. Miss, no sí hemos estado, Miss, y yo me acuerdo que al último yo le dije, Miss, quiero participar claro, y ya para la siguiente clase, Miss. A ti, a Bernal, a Claudia Bernal, sí, estás presente. Por eso te digo, estás presente.
Ya, entonces de repente es ese 10. Entonces de repente es ese 10. Por eso te digo, pues de repente es ese 10 que te he puesto de repente, ¿no? Por el 7 de diciembre. No, pues en realidad no, de verdad que no. Yo te voy a poner 11 para que no me digas nada, ¿ya? Pero no puedo ponerte más. Miss, ¿Ya? me hizo una consultita y los que el día 7 faltaron, porque en mi caso yo no tuve internet todo el día y no entré ni a su clase ni a la clase pues anterior, entonces yo no tuve internet ese día. O sea, ¿se Ya. puede recuperar esa nota? Yo les digo, pues la próxima semana, después que tomen el examen, vamos a tomar a ver quién le falta alguna nota, pero no de las anteriores, ¿ah? Yo puedo tomar, bueno, sí, de las anteriores también, ¿no? Porque fue en el 22 de octubre. Sí, está bien. Puede ser. Claro, los que les falta nota yo les tomo examen, no hay problema. Y ahorita, por ejemplo, dentro de un rato, bueno, ahorita no, definitivamente no estoy cansada. El día de mañana, las notas que he puesto hoy día yo, las voy a llenar aquí en esta parte verde. Ahí las notas las voy a llenar en donde les he tomado, ¿ya? Donde les he tomado. Por ejemplo, Miss, pero no llamó todo. ¿Perdón? No, Miss no llegó a llamar a todos. Claro. No logró llamar. Claro, pero yo te digo, si la clase pasada no le llegué a tomar, mira cuántos faltan, porque muchos han faltado, y algunos que no, porque ya no había más ejercicio. Entonces, a esas personas sí les puedo tomar. Las dos últimas clases, les puedo tomar. Los que no les he tomado, los que no tienen nota, definitivamente. Claro, puede ser, lógicamente. ¿Bien? Les digo, eso depende de qué. Eso depende de que tengamos tiempo, ¿no? De que hay alguna, por ejemplo, por acá, aquí, Rengifo, José, yo comprendo que de repente está enfermo, pero imagínate, no tiene ninguna intervención, la única intervención que tiene es el 9